Pablo vivía en una tranquila casa de campo, rodeada de verdes prados y vastos campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Junto a su madre y su padrastro, pasaba los días en una pequeña granja donde el tiempo parecía detenerse en el mundo exterior que se iba desvaneciendo día a día. Su vida era sencilla, sin grandes sorpresas, dedicando su tiempo a cuidar las cosechas que tanto esfuerzo le costaba mantener. Para él cada día era una rutina que se repetía sin cambios hasta que un día todo se transformó en una experiencia que jamás olvidaría. Aquella mañana, como tantas otras, Pablo salió del campo con el propósito de revisar los cultivos. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte y el rocío aún brillaba en las hojas de las plantas. Caminaba con calma, disfrutando del silencio que solo se rompía con el canto de algún pájaro o el susurro del viento. Pero de repente un sonido extraño lo hizo detenerse en seco. No era el habitual sonido del campo, no. Era algo diferente, algo que no había oído antes. Pablo frunció el ceño intentando identificar la fuente de aquel ruido. «¿Qué será eso?», preguntó en voz alta, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir un poco más rápido. Decidió a descubrirlo y comenzó a caminar en dirección al sonido, con cada paso más lento y cauteloso que el anterior. A medida que se acercaba, el ruido se hacía más claro y con él el presentimiento de que algo no estaba bien. Finalmente llegó al borde del campo, donde el sonido se transformó en una visión que lo dejó paralizado. Ante sus ojos yacía un puma herido, apenas respirando, y a su lado un pequeño cachorro que intentaba refugiarse en el cuerpo de su madre. Pablo sintió un nudo en la garganta al ver la escena. La madre puma estaba cubierta de heridas, su pelaje manchado de sangre, y el agotamiento se reflejaba en sus ojos. «¡Oh, Dios mío!», murmuró sin poder apartar la vista de la criatura. Nunca había visto algo tan triste, tan doloroso. Sabía que aquel animal había luchado con todas sus fuerzas para proteger a su cría, pero que, a pesar de su valentía, estaba perdiendo la batalla contra la muerte. «Tranquila, no te haré daño», dijo Pablo en voz baja, acercándose con cautela. El cachorro, asustado, gimió y se encogió más junto a su madre. Pablo sintió su corazón romperse al ver la desesperación en el pequeño animal. «Todo estará bien, pequeño, te lo prometo», susurró, aunque no estaba seguro de cómo podría cumplir esa promesa. Rápidamente corrió hacia la casa en búsqueda de algo que pudiera ayudar y encontró un viejo botiquín, una botella de agua, esperando que eso fuera suficiente. Cuando regresó al lado de la madre puma, la encontró aún más débil, con respiraciones cortas y entrecortadas. Con manos temblorosas, Pablo trató de limpiar las heridas más superficiales. «Resiste, por favor, solo un poco más», suplicó, sabiendo en el fondo que la situación era grave. Pero la madre puma, agotada por la lucha y el dolor, dejó escapar un último suspiro. Pablo sintió cómo el silencio caía sobre ellos, un silencio pesado que le hizo comprender que la vida del puma se había apagado. «No puede ser», dijo con la voz quebrada. Se quedó arrodillado junto a la madre puma, sintiendo una mezcla de impotencia y tristeza. El cachorro comenzó a llorar, un sonido tan débil y triste que parecía resonar en el propio corazón de Pablo. «No estás solo», le dijo con firmeza, aunque su propia voz temblaba. «Te cuidaré, lo prometo». Pablo tomó al pequeño puma en sus brazos, sintiendo su cuerpo temblar de frío y miedo. Mientras lo llevaba de vuelta a la casa, sabía que a partir de ese momento su vida en la granja ya no sería la misma. Lo que había comenzado como un día normal en el campo, ahora se había convertido en el inicio de una nueva y desafiante responsabilidad. Una que no estaba seguro de cómo manejar, pero que sabía que debían enfrentar. Cada paso que daba hacia su casa con el pequeño puma en sus brazos lo hacía más consciente de la promesa que acababa de hacer, una promesa que cambiaría su vida para siempre.
Conmovido hasta lo más profundo de su ser por lo que había presenciado, Pablo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Criaría al cachorro de puma, pero tendría que hacerlo con un poco de secreto. Sabía que no sería fácil, especialmente por su padrastro, un hombre cruel y malhumorado que prefería disfrutar haciendo miserable la vida de Pablo. Pero Pablo sentía que no tenía otra opción. Aquel pequeño animal dependía de él y en su corazón sabía que debía protegerlo a toda costa. «Te llamaré Garra», susurró Pablo al pequeño puma, acariciando suavemente su pelaje. El cachorro, aún tembloroso, lo miró con esos grandes ojos dorados que parecían entender más de lo que uno pensaría. «No te preocupes, Garra. Nadie sabrá que estás aquí. Estarás a salvo conmigo». «Pero, ¿por dónde podría iniciar? ¿Dónde podría esconder a Garra?» No podía llevarlo a la casa donde su padrastro estaba siempre vigilante, buscando cualquier motivo para regañarlo o castigarlo. «Si se entera, no solo se deshará de Garra, también me castigará a mí», pensó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Fue entonces cuando recordó la vieja casa del árbol que había construido años atrás, su pequeño refugio secreto. «Ah, claro, la casa del árbol», se dijo a sí mismo con entusiasmo. Era el lugar perfecto que podría imaginar y encontrar en ese momento, escondido entre las ramas de un gran roble donde nadie se atrevía a buscar. «Ay, ahí estará seguro, Garra», prometió mientras lo cargaba en sus brazos y comenzaba a caminar hacia el árbol. Subió por la vieja escalera de madera, asegurándose de que nadie lo viera. «Vamos, Garra, casi llegamos», murmuraba, como si con sus palabras pudiera calmar al pequeño animal que se aferraba a él. Cuando finalmente llegaron a la casa del árbol, Pablo preparó un rincón con mantas viejas y suaves. «Aquí estarás bien», dijo con una sonrisa acariciando la cabeza del cachorro. «Te prometo que estarás bien». Los días siguientes fueron un verdadero reto para Pablo. Cada mañana se levantaba antes de que el sol apareciera en el horizonte para alimentar a Garra. «Toma, pequeño, esto te dará fuerzas», le decía mientras le ofrecía trozos de carne que había logrado robar de la cocina, con mucho cuidado para que su madre no se diera cuenta. También pasaba las tardes enseñándole a cazar ratones y a moverse en silencio entre los árboles. «Mira, así se hace», le explicaba, tratando de mostrarle con paciencia. «Debes ser rápido y silencioso, Garra». El vínculo entre Pablo y Garra se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Pablo se sentía más unido a ese pequeño puma de lo que jamás se había sentido en ninguna otra persona. «Somos iguales tú y yo», le decía una noche fría mientras se acurrucaban juntos en la casa del árbol. «Ambos sabemos lo que es estar solo, pero ahora nos tenemos el uno al otro». A pesar de la felicidad que Garra traía a su vida, Pablo sabía que debía ser muy cuidadoso. Su padrastro comenzó a sospechar que algo estaba pasando. «¿Por qué estás siempre allá afuera, Pablo?», preguntó un día con voz dura y mirada penetrante. «¿Qué escondes?». Pablo sintió un nudo en la garganta, pero se forzó a sonreír. «Nada, solo estoy cuidando las cosechas», respondió tratando de sonar despreocupado, pero sabía que debía ser más cuidadoso. Cualquier pequeño error podría significar el fin para Garra. Una tarde, mientras regresaba de alimentar al puma, su padrastro lo interceptó. «Dime la verdad, muchacho, ¿qué estás tramando?». Su voz era un trueno, y Pablo sintió el miedo apretarle el pecho. «Nada, nada, nada, lo juro», exclamó sintiendo las lágrimas asomar en sus ojos. Sabía que si su padrastro descubría a Garra, las cosas podrían ponerse realmente feas. Pero Pablo no podía rendirse, no cuando Garra lo necesitaba tanto. Cada día y cada desafío que superaba para proteger a su amigo le daba más fuerza. «No te dejaré, Garra», murmuraba en la oscuridad de la noche, acariciando al cachorro que se dormía a su lado.
Estamos en esto juntos, y juntos encontraremos una manera de salir adelante. La vida en la granja ya no era la misma. Los días de Pablo estaban llenos de secretos, de escapadas rápidas a la casa del árbol, de miradas furtivas para asegurarse de que no lo siguieran. Pero cada vez que veía a Garra, con esos ojos llenos de confianza y amor, sabía que todo valía la pena. «Te protegeré», repetía como un mantra, una promesa que salía de lo más profundo de su ser. Y así Pablo y Garra se convirtieron en algo más que un niño y un cachorro de puma. Se convirtieron en compañeros, en aliados en una batalla contra el mundo que parecía decidido a separarlos. Cada día era una nueva aventura, un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para fortalecer el vínculo que los unía. Y Pablo, aunque no lo sabía, estaba viviendo la aventura de su vida, una que le enseñaría sobre el amor, la lealtad y la valentía más de lo que jamás hubiera imaginado. Con el paso de los años, la vida en la casa de Pablo se volvió cada vez más dura y llena de miedo. Su padrastro, que siempre había sido un hombre severo y frío, se volvió aún más cruel y despiadado. La codicia se había apoderado de su corazón y ahora solo pensaba en una cosa: dinero. Cada día Pablo lo veía rondar por la granja con el ceño fruncido y murmurando para sí mismo, como si estuviera siempre planeando algo. «¡Ah, esta granja es un desperdicio!», decía una y otra vez con una voz amarga que llenaba de terror el aire. «La venderemos y haremos algo más útil con ese dinero». Pablo no entendía cómo alguien podía querer vender su hogar, el lugar donde había crecido, donde cada árbol, rincón y recuerdo estaba en ese específico lugar. Pero él no veía las cosas de la misma manera. «No hay futuro aquí», decía. «Solo un montón de tierra y trabajo duro. Vamos a vender todo esto y nos largamos». Una tarde Pablo escuchó una discusión acalorada entre su madre y su padrastro. Se quedó inmóvil en las escaleras escuchando cada palabra. Con el corazón latiendo con fuerza, gritaba: «¡No puedes vender la granja!», decía su madre con una voz que temblaba de miedo y desesperación. «Es el único hogar que tenemos, el único lugar que conocemos. Por favor, piénsalo». Pero el padrastro solo se rió, una risa fría y sin alma. «¿Piénsalo?», repitió como burla. «¿Qué hay que pensar? Es solo una granja vieja y no vale nada, y tú no eres nadie para decirme qué hacer». «Si intentas venderla, te detendré», exclamó ella con valentía, aunque su voz temblaba. «Voy a llamar a la policía». El rostro del padrastro se oscureció y en un tono bajo y amenazante le respondió: «Inténtalo, mujer, y te juro que te tiro al río junto con ese mocoso que llamas hijo. ¿Entendiste?». Pablo sintió como un escalofrío recorría todo su cuerpo. Nunca había escuchado a su padrastro hablar con esa frialdad, con tanto odio. Su madre retrocedió, horrorizada, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. «Por favor, no», suplicó con la voz rota. «No nos hagas daño. Piensa en nosotros, en tu familia». Pero él no mostró ni un rastro de compasión. Con una violencia repentina, la empujó al suelo. «¡Cállate!», rugió. «No quiero escuchar más de tus tonterías». Pablo, sintiendo una mezcla de miedo y rabia, corrió hacia su madre arrodillándose a su lado. «¡Mamá!», gritó. Su rostro estaba totalmente empapado en lágrimas. «Mamá, por favor, no llores». Ella lo abrazó con fuerza como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. «Estoy bien, Pablo, estoy bien», susurró aunque su voz temblaba. «Pero por favor, prométeme que no harás nada. Prométeme que no te enfrentarás a él». Pero Pablo no podía quedarse quieto, no después de lo que había escuchado. Sabía que su padrastro estaba decidido a vender la granja, a destruir todo lo que conocían y no podía permitirlo. «No, mamá», murmuró con la determinación ardiendo en su voz. «No puedo dejar que haga esto. No puedo dejar que nos quite nuestra casa». Los días siguientes fueron un verdadero infierno.
El padrastro regresó a la casa con un grupo de hombres de aspecto rudo y peligroso, todos ellos dispuestos a saquear todo lo que encontraran de valor. Pablo los vio llegar desde la ventana de su habitación y su corazón se aceleró. «¿Qué está pasando?», se preguntó a sí mismo, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Bajó corriendo las escaleras y lo primero que vio fue a su madre con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. «Pablo, corre, escóndete», le gritó, pero era demasiado tarde. Los hombres ya estaban dentro, arrancando cuadros de las paredes, rompiendo muebles, llevándose todo lo que encontraban. «¡Deténganse! ¡No pueden hacer esto!», gritó su madre intentando frenarlos. Fue entonces cuando el padrastro se volvió hacia ella con una mirada asesina. «¿Llamar a la policía?», dijo con una sonrisa maliciosa. «Te reto a que lo intentes. Si haces una sola llamada, será lo último que hagas. Te juro que no dudaré en lanzarte al río junto a ese mocoso». «Por favor, no», rogó la madre de Pablo, cayendo de rodillas con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No hagas esto. Piensa en nosotros, piensa en Pablo». Pero el padrastro, implacable, la empujó con fuerza, haciéndola caer al suelo. «¡Cállate, mujer!», bramó. «No quiero oír más de tus llantos inútiles». Pablo se lanzó hacia su madre, abrazándola con fuerza. «No dejaré que te hagan daño, mamá», gritó, su voz llena de determinación y miedo. «No dejaré que te lastimen». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le susurró. «Por favor, Pablo, prométeme que no harás nada arriesgado. No quiero perderte a ti también». Pero Pablo sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que tenía que hacer algo, cualquier cosa para proteger a su madre y su hogar. Y mientras miraba a su padrastro, su corazón se llenó de una furia ardiente. «Esto no va a terminar así», pensó con una resolución renovada. «No mientras yo esté aquí para impedirlo». Con esa promesa silenciosa, Pablo comenzó a idear un plan, uno que requería todo su valor y astucia, pero que sabía que debía llevar a cabo, porque su hogar, su familia y todo lo que amaba dependían de ello. Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlos, sin importar el riesgo y sin importar el costo. En medio del caos, el pánico que llenaba la casa, se sentía como si todo el mundo de Pablo a su alrededor se estaba desmoronando. Gritos y ruidos de cosas rotas llenaban el aire. Su madre lloraba y suplicaba desesperadamente, pero las risas crueles de los hombres estaban irrumpiendo en el hogar. «¡Mamá, estoy aquí!», gritó Pablo corriendo hacia ella, tratando de llegar antes de que fuera demasiado tarde. Pero antes de poder alcanzarla, sintió que unas manos duras y ásperas lo agarraban con fuerza. «¡Déjenme! ¡Suéltenme!», luchaba con todas sus fuerzas, pero eran muchos y muy fuertes. 2 hombres lo sostuvieron mientras un tercero comenzó a atarlo con una cuerda gruesa. «Vamos a darle una lección a este mocoso», dijo uno de ellos, sonriendo de una manera que hizo que el corazón de Pablo se hundiera de miedo. «No, no, por favor, no lo hagan», gritaba su madre, aún en el suelo con los ojos llenos de lágrimas y terror. «¡Déjenlo! ¡Es solo un niño! ¡No le hagan daño!». El líder de los hombres, un tipo grande y de aspecto siniestro, se inclinó hacia la mujer con una sonrisa maliciosa. «¿Vas a llamar a la policía ahora, eh? Te advertí, mujer. Esto es lo que pasa cuando no sabes mantener la boca cerrada», dijo con voz amenazante. Pablo sintió que el miedo se apoderaba de él, pero también una ira ardiente. «¡No les tengo miedo!», gritó, aunque por dentro sentía cómo su corazón latía como un tambor. «No pueden hacernos esto. No nos quitarán nuestra casa». Los hombres se rieron, pero de repente un sonido estremecedor llenó la casa, haciéndolos callar.
un rugido poderoso, salvaje, que hizo temblar las ventanas y que pareció detener el tiempo por unos momentos. ¿Qué fue eso?, balbuceó uno de los hombres. Su voz temblaba de miedo. Y entonces, de entre las sombras emergió Garra, el cachorro de puma que Pablo había salvado y criado en secreto todos esos años, ahora convertido en un majestuoso y temible puma adulto. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y protección. Sus garras afiladas se clavaban en el suelo, listos para atacar. ¡Es un puma!, gritó uno de los hombres, retrocediendo con el terror reflejado en sus ojos. Sin perder un segundo, Garra lanzó un rugido ensordecedor y se abalanzó sobre los hombres que tenían a Pablo. Con un salto poderoso golpeó a uno con sus garras, lanzándolo contra la pared. El hombre gritó de dolor cayendo al suelo, mientras los otros intentaban defenderse. ¡Atrás! ¡Atrás!, gritó uno de ellos, agitando las manos, pero era inútil. Garra era una fuerza de la naturaleza, imparable, llena de rabia y determinación. «¡Mamá, levántate!», gritó Pablo, aprovechando el caos para liberarse de las cuerdas y correr hacia su madre. «¡Tenemos que salir de aquí!». Pero su madre, temblando y con el rostro pálido, apenas podía moverse. «No puedo, mis piernas, no puedo», murmuró con una voz débil. «¡Pablo, no puedo!». Pablo miró a su alrededor, buscando una salida, pero los hombres seguían luchando contra Garra, intentando desesperadamente escapar del furioso animal. «¡Déjalo! ¡Déjalo!», gritaban, pero Garra, con cada golpe y cada mordida, los mantenía a raya. «¡Gracias, Garra!», gritó Pablo con lágrimas en los ojos. Sabía que su amigo los estaba salvando y que estaba arriesgando su vida por ellos. «No nos dejaremos vencer, mamá, no ahora». El puma, como si entendiera las palabras de Pablo, lanzó otro rugido feroz y continuó atacando a los hombres. Uno intentó huir por la puerta trasera, pero Garra lo alcanzó con un movimiento ágil, bloqueando su camino. «¡Es un demonio!», gritó el hombre, retrocediendo. «¡No podemos con él!». Otro hombre pálido y temblando soltó lo que tenía en las manos y comenzó a correr. «¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí!», gritó, empujando a los demás hacia la salida. «¡Esto no vale la pena!». Uno por uno los hombres comenzaron a huir, con los rostros llenos de terror, dejando atrás la destrucción que había causado. Pero Garra no los dejó escapar fácilmente. Se aseguró de que cada uno de ellos supiera que no eran bienvenidos de vuelta. Con un último rugido, los ahuyentó definitivamente, asegurándose de que entendieran que esta era su casa, y él la protegería con su vida si fuera necesario. Cuando el último de los hombres huyó dejando la casa en un silencio inquietante, Garra se volvió hacia Pablo y su madre. Aún con el corazón acelerado, Pablo miró a su amigo Puma con gratitud y alivio. «Garra, nos salvaste», dijo, sintiendo cómo las lágrimas corrían por su rostro. «Nos salvaste a los dos». La madre de Pablo, aún temblando, se aferró a su hijo, susurrando con voz quebrada. «Gracias, gracias, Garra». Su mirada estaba llena de una mezcla de terror y admiración. No podía creer que aquel animal, al que había temido durante tanto tiempo, fuera ahora su salvador. Pablo se arrodilló junto a Garra, acariciando su suave pelaje. «Siempre supe que serías nuestro protector», dijo con una sonrisa, aún respirando con dificultad. «Eres más que un amigo, Garra. Eres nuestra familia». Mientras el sol se ponía en el horizonte arrojando una luz dorada sobre la granja devastada, Pablo sabía que su batalla apenas comenzaba. Pero con Garra a su lado tenía las esperanzas de que podrían enfrentar cualquier desafío que viniera, porque juntos eran fuertes e invencibles. La madre de Pablo aún temblaba por todo lo ocurrido. Miraba con ojos desorbitados al puma, y él estaba de pie, sus ojos fijos en los hombres que yacían en el suelo. La mirada de Garra era feroz, como si estuviera listo para lanzarse de nuevo al ataque. «Pablo, ese puma, ¿y si también nos ataca?», murmuró la madre, con la voz temblorosa por el miedo. No podía apartar la vista del gran felino que había salvado sus vidas. Pablo,
Aún respirando con dificultad, giró su cabeza hacia su madre y vio el terror en sus ojos. «Mamá, tranquila. Garra no nos hará daño, es mi amigo. Él me ha protegido desde que era solo un cachorro. Él no es un peligro para nosotros». La madre de Pablo lo miró aún dudando, sus ojos llenos de incertidumbre. «¿Amigo? ¿Un puma amigo?», repitió con la voz apenas un susurro y tembloroso. «¿Cómo puede ser eso posible, Pablo? Es un animal salvaje». Pablo la tomó de los hombros con suavidad, intentando calmarla. «Lo sé, mamá. Parece increíble, pero es verdad. Garra me conoce, me ha visto crecer. Y yo le he visto crecer a él. Le di de comer. Lo cuidé cuando nadie más lo hizo y confía en mí, mamá. No nos hará daño». Mientras hablaban, Garra se quedó quieto, observándolos con sus ojos profundos y dorados, como si entendiera cada palabra. De repente se sentó en el suelo y su postura era más relajada pero aún alerta, vigilando a los hombres que intentaban recuperarse. La madre de Pablo respiró profundamente, tratando de calmar su corazón, que aún latía frenéticamente. «Está bien, Pablo, confío en ti, pero todavía tengo miedo». Con la situación aparentemente bajo control, Pablo supo que debía actuar rápidamente antes de que su padrastro y los otros hombres pudieran intentar algo más. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de emergencia. «Necesitamos ayuda urgente», exclamó con urgencia en su voz. «Unos hombres intentaron robarnos y amenazaron con matarlos. Por favor, vengan rápido, estoy con mi madre y mi puma». Las sirenas se escucharon a lo lejos, cada vez más cerca, hasta que finalmente un par de coches patrulla se detuvieron frente a la casa. Los policías se bajaron rápidamente, pero lo primero que vieron fue a Garra, el enorme puma sentado en una cama inquietante frente a ellos. «¡Cuidado!», gritó uno de los oficiales levantando su arma. «¡Hay un puma suelto!». Pablo rápidamente corrió hacia ellos, levantando las manos en señal de paz. «No, por favor, no disparen», gritó con desesperación. «No es lo que piensan. Garra es mi amigo. Nos ha salvado. No representa ningún peligro». Los policías se miraron unos a otros, claramente confundidos y cautelosos. «¿Un puma amigo tuyo?», preguntó uno de ellos, un oficial joven con una cara de asombro. «Muchacho, eso suena a locura». Pablo, respirando profundamente, comenzó a contarles la increíble historia. Les habló de cómo año tras año había encontrado la forma de cuidar a su puma, cómo se encontró con Garra la primera vez siendo un pequeño cachorro, indefenso y solo, después de que su madre muriera. Les contó cómo había decidido cuidarlo, alimentarlo, mantenerlo a salvo en secreto en la vieja casa del árbol. «Garra no es solo un puma, es un miembro de nuestra familia. Nos ha protegido y nos ha salvado». Uno de los oficiales, un hombre mayor con una expresión seria pero amable, bajó su arma lentamente. «Parece que hablas con el corazón, muchacho, y parece que este puma confía en ti, algo que no se ve todos los días». Otro oficial, aún con el arma en la mano, dio un paso adelante, con ojos llenos de dudas. «Pero sigue siendo un animal salvaje», insistió. «¿Cómo podemos estar seguros de que no va a atacar?». Pablo dio un paso hacia Garra y colocó nuevamente una mano en su pelaje. «Porque Garra es diferente. Él sabe quiénes son sus amigos y quiénes no. Y ustedes no son enemigos. Solo los que vinieron a hacernos daño lo son». Los policías, convencidos por las palabras de Pablo y la tranquilidad de Garra, comenzaron a bajar sus armas por completo. «Está bien», dijo el oficial, «pero aún tenemos un trabajo que hacer aquí». Con precaución, los policías se acercaron al padrastro de Pablo y a sus cómplices, que todavía estaban aturdidos en el suelo. «Están arrestados por intento de robo y por amenaza», anunció el oficial mientras colocaba las esposas en las muñecas de los hombres. «Y créanme, un juez no verá con buenos ojos lo que han intentado hacer». El padrastro, con una mezcla de miedo y furia en el rostro, trató de resistirse, pero los oficiales lo inmovilizaron rápidamente.
¡Esto es un error! ¡No hice nada malo!, gritaba, pero era inútil. Pablo miraba a su padrastro con una mezcla de alivio. Se acercó lentamente a Garra y acarició su cabeza. «Gracias, amigo. ¿Nos salvaste otra vez?». La madre de Pablo, aún sacudida pero comenzando a sentirse más segura, se acercó a su hijo y al puma. «No sé cómo agradecerte», dijo, mirando a Garra con una mezcla de asombro y admiración. «Nunca pensé que un puma podría ser nuestro salvador». Pablo sonrió, abrazando a su madre y mirando a Garra con cariño profundo. «Siempre supimos que eras especial, y ahora todos lo saben». Con la situación finalmente bajo control y los hombres responsables arrestados, los oficiales aseguraron de que Pablo y su madre estuvieran bien. «Han pasado por una experiencia terrible, pero pueden estar tranquilos, ahora están a salvo». Pablo sintió un alivio al escuchar esas palabras. Sabía que aunque había enfrentado un gran peligro, había sido fuerte, y ahora con Garra a su lado y su madre a salvo, sentía que podía enfrentar cualquier cosa que le deparara el futuro, porque estaban juntos, y eso era lo importante. El padrastro de Pablo y los hombres que lo acompañaron en su intento de robar y causar daño fueron llevados rápidamente a la cárcel. Las puertas metálicas se cerraron con un estruendo que resonó en todo el pueblo. Ya no eran los hombres imponentes que habían llegado a la granja con amenazas. Ahora se encogían de miedo, recordando la mirada feroz del puma que los había puesto en su lugar. Sabían que su derrota no solo se debía a la valentía de un niño y a su madre, sino también a la intervención de este salvaje guardián que parecía rugir de las sombras para proteger a quienes lo habían acogido con amor. «¿Oíste sobre el puma que salvó a la familia?», preguntaban en cada esquina. «Dicen que saltó sobre los hombres como un rayo y los espantó como si fueran ratones». La noticia de aquel asombroso día se esparció como incendio, y en cuestión de horas todo el mundo hablaba de lo sucedido. La historia se contaba una y otra vez, y nadie podía creer que un animal tan feroz como un puma podría ser tan leal y protector hacia los humanos. «Ese puma es como un ángel guardián», susurraban. Otros negaban con la cabeza. «Es imposible». «Pero, ¿y si es cierto?». Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse a la granja de Pablo, no después de lo que habían escuchado. Nadie quería tentar a la suerte enfrentándose al puma que había demostrado ser protector de aquella familia. «No vale la pena correr el riesgo. Ese puma no es cualquier animal, es su guardián». «Bueno, si ese puma atacó a esos hombres por intentar robar, ¿quién sabe qué harías si alguien más intentara acercarse con malas intenciones?». Pablo y su madre, aunque estaban sacudidos por los eventos, encontraron un inesperado consuelo en la calma que siguió. Había una sensación de paz y protección, y cada que miraban a Garra sentían una mezcla de gratitud y asombro. «Gracias por quedarte con nosotros», decía la madre de Pablo. «No sé qué haríamos sin ti». Garra, con su majestuosa presencia, se había convertido en algo más que un animal salvaje. Era un símbolo, un protector, una fuerza de la naturaleza que había decidido quedarse con aquellos que le habían mostrado amabilidad. Cada vez que miraba a Pablo o a su madre, sus ojos brillaban con una luz que hablaba de lealtad y de una conexión profunda que nadie más podía entender. «Es increíble», decían los vecinos, viendo a la distancia a Garra patrullando la granja. «Ese animal es como si entendiera que es parte de la familia». A medida que los días pasaban, la historia de Garra se convirtió en algo más grande que la vida misma. Se convirtió en una leyenda. «¿Crees que algún día podré tener un amigo como el puma, Pablo?», preguntaban los niños en la escuela, que hablaban con admiración, soñando con tener algún día un amigo tan valiente como Garra. «Tal vez», respondía él, sonriendo. «Si eres tan bueno, quién sabe, y lo podrías tener». La historia del puma protector inspiró a muchos para ver a los animales bajo una nueva luz. De repente los animales no solamente eran criaturas,
salvajes o peligrosas. Eran seres capaces de sentir, proteger y mostrar lealtad hacia aquellos que los trataban con amor y respeto. Tal vez deberíamos aprender a proteger a los que amamos con la misma valentía, decían algunos, reflexionando sobre sus propias vidas. Tal vez deberíamos ser más como ese puma. Y así la leyenda de Garra el puma valiente creció y creció. Se convirtió en un recordatorio de que la verdadera amistad no conoce fronteras, que el amor y la lealtad pueden surgir de los lugares más inesperados y que a veces la naturaleza tiene sus propias maneras de mostrar gratitud hacia aquellos que la tratan con bondad. Cada amanecer era un nuevo día lleno de posibilidades, sin miedo, sabiendo que su guardián siempre estaría vigilante y fiel. Garra, el puma que había encontrado una familia, permaneció a su lado como un símbolo viviente de la increíble conexión que puede existir entre un ser humano y un animal. Y nada, ni el tiempo ni las circunstancias podrían cambiar eso. Juntos se enfrentarían a cualquier cosa, sabiendo que su amistad era más fuerte que cualquier miedo y más poderosa que cualquier enemigo.